Hola, un saludo de Argentina, soy Rosana Famularo y en la charla de hoy quiero compartir con ustedes una mirada histórica de la gestión de los centros educativos en el Río de la Plata. Y particularmente me voy a referir al caso del Instituto Nacional de Niñas Sordomudas de Buenos Aires en el siglo XX. Este año, el Instituto Nacional, con otro nombre, que es la Escuela Bilingüe Osvaldo Mañasco, cumple 120 años. Está ligada a la historia del Río de la Plata, particularmente a la creación del Instituto de Sordomudos de Montevideo, pues un grupo de maestras uruguayas se formó en este instituto. Es interesante tener una mirada histórica porque la visión de lo que era la educación para la niñez sordomuda nos permite también tener información sobre distintos tipos de gestión. Entonces, el propósito de esta charla va a ser un análisis de la gestión en esta época absolutamente fundacional a partir de documentos escritos por autoridades del instituto, del reglamento oficial del instituto, de publicaciones de época y de la memoria fotográfica. Son todos materiales históricos que nos sirven para recomponer esta visión histórica de lo que era la educación a principios del siglo XX. La educación de las niñas sordomudas en el Río de la Plata es todo un tema. Surge a partir del Instituto Nacional de Niños Sordomudos, el primer instituto que se crea en el Río de la Plata, después del Congreso Pedagógico de 1882, y surge como un departamento anexado al Instituto de Niños Sordomudos. De hecho, el instituto se decía de niños sordomudos porque no había una diferencia de género entre niños y niñas. Niños ya incluía a las niñas. Este instituto de niños sordomudos tenía un departamento que empieza a funcionar para las niñas recién en 1897. El instituto empieza a funcionar en el 86. Se crea en el 85 y se pone en funciones en el 86. A pedido de la directora de lo que sería después el Instituto de Niñas Sordomudas, se crea este instituto particular con una autonomía de gestión administrativa y educativa totalmente separada. Y también es interesante porque es la primera propuesta de género en el Río de la Plata. Hay tres personajes, siempre hay que buscar detrás de todo modelo de gestión quién está detrás y quién lleva a cabo esta gestión. Hay tres personajes que me gustaría recordar. Bartolomé Airolo, esta es la seña de Airolo, normalista, egresado del primer grupo del curso normal del Instituto Nacional de Niños Sordomudos y primer director argentino del Instituto Nacional de Niños Sordomudos. Con anterioridad estuvieron dos italianos al frente de esto. Otro personaje muy interesante, que particularmente también toca a Uruguay, porque era uruguaya, es María Ana Macotter. La seña de Macotter es esta por el peinado que tenía. También es normalista, ella se radica en Argentina, estudia la escuela normal para ser maestra, egresa también del Instituto Nacional de Niños Sordomudos en el curso normal de niños sordomudos, es maestra del instituto y es regente hacia fines del siglo XIX del instituto. Es interesante remarcar que tanto Airolo como Macotter eran normalistas y esto va a marcar una diferencia con las anteriores o con los anteriores antecedentes que hubo de educación que no estuvieron a cargo de personas que fueron formadas como maestros, tanto en Argentina como en Uruguay. Y otro personaje acá, que es el que finalmente va a poner la firma para que esto se empiece a funcionar, el Instituto de Niñas, es Osvaldo Mañasco. Esta es la seña de Mañasco. Mañasco era en ese momento el ministro de Instrucción Pública y de Justicia. Es el que autoriza finalmente que se cree este Instituto Nacional de Niñas Sordomudas. Luego, todo proyecto tiene que tener una estrategia, una visión y también formas de implementar
esta visión y esta política educativa que se quiere llevar a cabo. En el caso del instituto y a comienzos del siglo XX, hubo tres pilares. Uno de los pilares fue la no coeducación, es decir, en Argentina se eligió que los sexos estuvieran separados, varones por un lado, mujeres por otro. De hecho, eso explica por qué ya está muy adelantado el siglo XX, 1980 largos, se juntan, o se permite en todo caso la escuela mixta, cosa que no pasa en Uruguay, pero sí en Argentina, se separan los niños de las niñas. Y la explicación en ese momento era que era peligroso que estuvieran juntos, porque también se pensaba en, bueno, sordos van a tener más sordos, y es una forma de cierto modo, controlar la sordera o las causas de sordera. Por otro lado, había una visión muy marcada de lo que era la educación femenina que estaba orientada a la función posterior, la escuela preparaba para. Entonces, la escuela preparaba para, y en este caso es una cita de Macoter, la pueden ver, es ser esposa, madre y en todo caso una buena hija, una buena mujer. Y por otro lado también, y acá sí, en la parte académica, si queremos explicar, era una educación oralista, absolutamente. Tenemos como antecedente el Congreso de Milán de 1880, muchos países adoptan la metodología oral pura, los gestos, como se llamaban en ese momento a las lenguas de señas incipientes que se organizaban dentro de las comunidades, estaban absolutamente prohibidas del currículum, no existían. Podemos hablar dentro de la gestión de un currículum cero, porque no estaban en los papeles, no estaban en los reglamentos, de hecho se prohibía esto, pero sí vamos a ver que ese currículum estuvo oculto porque la lengua de señas estuvo siempre en todos los grupos y en todos los internados y las escuelas que permitieron, en cierto modo, agrupar a personas sordas.